Y amén. Amén. ¿Cuántos saben qué es esto? ¿Para qué sirve? Es un martillo. ¿Para quién? No para tirarlo a tu hijo, ¿verdad? Así se porte mal. ¿Para qué sirve, dijeron? Para clavar, para golpear, pues, ¿no? Para chancar. ¿Para qué más sirve? Para sacar clavos, ¿verdad? ¿Se supone que esto se sujeta con los pies? No, con la mano, ¿no? Y lo que yo quería que veamos es que hay alguien antes de hacer esto lo pensó, ¿no? Antes de llevarlo a cabo tal cual es en el tamaño, en todo, ha habido acá un pensamiento antes de que esto exista, ¿no? Si esta parte acá que es de metal fuera de corcho, no serviría, ¿no? Así que alguien tenía que pensar qué material tenía que usarse. Igual, si el mango hubiera sido de cemento, sería muy difícil de maniobrar, ¿no? También la parte de atrás que sirve para sacar clavos, alguien tuvo que pensar, ¿no? En cómo hacemos para sacar clavo, ¿no? Y se ingenió, ¿no? De poder meterlo y usar el mismo mango para hacer palanca, ¿no? Y poder sacar el clavo. Así que hay un diseño, en este simple artefacto hay un diseño muy inteligente, hay inteligencia en este diseño, amén. Hay inteligencia, al haberlo hecho de esta forma se ha usado de inteligencia, ha habido una mente detrás de todo esto. Y esta tarde vamos a hacer, espero rápidamente, tengo acá el reloj, vamos a hacer un pequeño repaso, viendo principalmente el Antiguo Testamento, en que Dios siempre ha tenido el deseo, hermanos, Dios siempre ha tenido el deseo de tener comunión con el hombre. Una vez estaba siguiendo un curso donde lo explicaron de esta forma. Antes de que existieran los ángeles, antes de que existiera el hombre, Dios existía. Amén. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Había ya una comunión entre ellos. Se llevaban bien, si podemos decirlo en un lenguaje humano, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo eran Dios en la eternidad y ellos no necesitaban nada. Siendo Dios, no necesitan nada. Pero Dios siendo amor, Dios siendo santo, Dios siendo quien es Él de esa misma abundancia de quien es Él ellos decidieron crear todo, los seres humanos, los seres angelicales, todo, decidieron ellos crear, pero como decía, no fue de una necesidad que ellos tenían, sino todo lo contrario. Ellos decidieron crear porque se amaban mucho, de la abundancia del amor que ellos tenían. Es como un matrimonio, un matrimonio. Se casa el hombre con la mujer y está bien, se quieren mucho ellos, ¿verdad? Tienen mucho amor entre ellos y se aman mucho. Pero después, bueno, sabemos que ahora la gente tiene hijos por muchas razones, ¿no? Algunos dicen, bueno, mejor vamos a tener un hijo para que no se me vaya, dicen, ¿no? Para que no se me escape, voy a tener un hijo para que se quede en casa, ¿no? Muchas familias hacen eso. Pero lo normal es que ya hay tanto amor ya en la familia, hay tanto amor entre los dos que ese amor ahora se tiene que dar a alguien. ¿Amén? Ese amor ahora se tiene que dar, se tiene que expresar. Y entonces se decide tener un hijo, ¿no? Que es el fruto, como se dice, del amor de los padres, ¿no? Los hijos son fruto del amor de los padres. Y Dios decidió crear todo y desde el inicio fue la intención de Dios tener comunión con el hombre que Él había creado. Conocemos la historia de Adán y Eva, donde Dios dice tenía comunión con ellos, se paseaba con ellos, hablaba con ellos hasta que el hombre pecó. El pecado interrumpió
la comunión de Dios con el hombre. Y dice la palabra que Dios tuvo que echar al hombre de ese lugar donde tenía comunión con él, lo echó del paraíso, lo echó del huerto, ¿no? Dice la palabra, lo echó del huerto. Y desde ahí Dios empezó a tener comunión, pero solo con algunos hombres específicos, ¿no? Tenía que Dios aparecerse a alguien para conocer a esa persona, para hacerse amigo, ¿no? Conocemos de Noé, conocemos de Enoc, conocemos de ciertos personajes con los cuales Dios tuvo comunión, hasta que Dios llamó a Abraham y dijo: de Abraham, de ti voy a hacer un pueblo, ¿no? Y conocemos que es el pueblo de Israel. Y Dios decidió que le edifiquen un lugar donde todo aquel que quiera acercarse a él pueda venir a ese lugar. Estamos hablando de un lugar físico. Así que Dios empezó con este lugar que se llamaba el tabernáculo, ¿no? El tabernáculo de reunión o el tabernáculo de Moisés. Así que rápidamente acompáñenme por favor a Éxodo 25. Como decía, vamos a tratar de hacer un pequeño resumen en todo el Antiguo Testamento de este lugar que Dios quiere, que Dios quería para con su pueblo. Éxodo 25, versículo 8. Éxodo 25, versículo 8. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice: y harán, ¿qué dice? Un santuario. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Quién dice eso? Dios, ¿ok? Presten atención, ¿ah? Dice: y harán un santuario para mí, dice. ¿Y qué haré? Y habitaré en medio de ellos. Amén. ¿Ven el propósito? Dios quería habitar en medio del pueblo. Versículo 9 dice: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Amén. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Dios tenía un diseño para esa casa que él quería. Y Dios le dice a Moisés: Moisés, yo te voy a dar el diseño. Y tú tienes que hacerlo conforme al diseño. Y esa palabra diseño, ¿verdad?, significa boceto, bosquejo, esquema que se realiza ya sea mentalmente o en un soporte material antes de concretar la producción de algo, el modelo, un diseño. Por eso, por ejemplo, les enseñé ese martillo. Hay un diseño ahí. Y Dios dijo: yo tengo una casa, un tabernáculo en este lugar, y yo quiero, Moisés, que tú lo hagas conforme al diseño, y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Muy bien, así que fue el diseño. Vayan a Éxodo 31. Éxodo 31. Versículo 2. Éxodo 31, versículo 2. Dice: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Dice: ¿para qué? Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Muy bien, así que vemos que cuando Dios le pide a Moisés que le construya este lugar, ¿quién tenía el diseño de cómo iba a ser? ¿Quién lo tenía?
Dios, ¿verdad? Y Dios, como cuando tú construyes tu casa, tú la quieres hacer como tú quieres, Dios dijo, yo tengo el diseño. E inclusive de los utensilios, de las cosas más pequeñitas, Dios dijo, yo le voy a llenar de mi espíritu a ciertos hombres para darles a ellos la habilidad de que diseñen también, amén, de que sean artistas y puedan trabajar. Diseño. Muy bien. Vayan a 1 Crónicas 28. Dios dio el diseño a Moisés y dice la palabra que Moisés hizo conforme a todo lo que Dios había establecido. 1 Crónicas 28. Del tabernáculo que acabamos de leer en Éxodo, dice que Moisés hizo todo conforme a lo que Dios le había establecido. Y cuando Moisés terminó, dice la Biblia que Dios vino a ese tabernáculo. La gloria de Dios descendió a ese lugar. ¿Por qué? Porque se había hecho tal como Dios lo había mandado. ¿Ok? Estamos yendo hacia algo. Después del tabernáculo pasaron cientos de años, entraron a la tierra prometida y ahora Dios ya no quería vivir en un tabernáculo, ya no quería vivir en una tienda que era transportada, sino ahora se va a construir para Dios un templo. Ya no un tabernáculo era una tienda, ¿ok? Que se movía por el desierto, que tenían que armar y desarmar. Dios dice, ya no, ahora va a ser un templo. Y en 1 Crónicas 28, versículo 11, dice, y David dio a Salomón su hijo, ¿qué dice? El plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías y sus aposentos y la casa sus cámaras, y la casa del propiciatorio. Versículo 12, asimismo, ¿qué dice? El plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová. Y ahí sigue diciendo, para los sacerdotes, para los utensilios. En este lugar, David quiso construirle a Dios un templo y Dios le dijo, no, porque tú eres un hombre que ha derramado mucha sangre, pero tu hijo Salomón me va a construir. Pero eso no impidió que David hiciera, ¿qué cosa? Planos, ¿no? Porque ¿qué se va a construir? Alguien tiene que diseñar. Y acá está este pasaje donde David le está dando a su hijo Salomón, dice, los planos de todo. Hermanos, estos pasajes del Antiguo Testamento son los que ustedes leen y usualmente ¿qué hacen? Lo pasan rápido porque dicen que el plano, que la esto, que la otra, ¿no? Esos son los pasajes que estamos leyendo, por eso algunos están durmiendo ahora. ¿Por qué? Porque así es nuestra mente, ¿no? Cuando lee cosas que aparentemente no tienen mucho sentido, hay un switch en nuestra cabeza que se apaga. ¿A cuánto les pasa eso? ¿Ah? Es como cuando están en el colegio, ¿sí o no? O en la universidad, y es una clase que no te interesa. Tú estás mirando al profesor, pero ¿dónde está tu cerebro? ¿Ah? Eso pasa en la iglesia también. Cuando leemos versículos que no tienen, Levítico, no esos versículos que no tienen mucho, tu cerebro se apaga por dentro. Así que prende el cerebro, hermano. Amén. Presta atención. David hizo los planos, dice, de todas las cosas que tenía en mente y para todo, para las tesorerías, de las cosas santificadas, el grupo de los sacerdotes, ministerio de la casa de Jehová, todo. David hizo plano para todos, hermanos. David no solo fue el que mató a Goliat. David fue un gran diseñador, un gran arquitecto de interiores y de exteriores. ¿Ah? Y dice el versículo 19, ¿qué dice? Todas estas cosas, dijo David, ¿qué dice? Me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo ¿qué? Entender todas las obras del diseño.
¿Se acuerdan el tabernáculo? Dios le dijo a Moisés, Moisés, haz todo conforme ¿qué? Al diseño que yo te voy a dar. David le está dando los planos a Salomón y le dice, mira Salomón, te he juntado el oro, te he juntado la plata, te he juntado los dibujos, los planos para todo, para los músicos, para todo, toma. Y luego en el versículo 19 David dice, por si acaso estos planos para que construyan una casa a Dios, no son míos, sino me han sido trazados por la mano de Dios, dice él. Quien no solamente dice que han sido trazados, sino dice quien me hizo entender todas las obras del diseño. Así que David, qué tal comunión que él tenía con Dios, que cuando él empieza con un papel en blanco, y él dice, Dios, ¿y ahora qué tipo de casa te construyo o te diseño? Porque ya me has dicho que no voy a construirla yo, sino Salomón. ¿Qué tipo de casa te diseño? ¿Dónde pongo el atrio? ¿Dónde pongo el baño? ¿Dónde pongo el patio? ¿Dónde pongo la puerta de entrada? ¿La quieres al sur, al norte? ¿De cuántos metros quieres el techo? ¿De cuántos metros quieres el patio? ¿Dónde se van a guardar esto? Él no dijo yo quiero hacerlo como yo quiero. ¿Se tenía que hacer como quién? Como Dios quería. Y él de alguna forma por la comunión que tenía con Dios, él dijo vamos a empezar a hacer el atrio, vamos a decir acá. ¿Cuánto tiene que medir el atrio? Y Dios le decía cuánto tenía que medir el atrio. Y David decía, ¿y por qué tiene que medir el atrio tanto? ¿Por qué el atrio tiene que estar acá? Y Dios le hacía entender el por qué tenía que medir ahí. ¿Por qué el altar tenía que estar acá? ¿Por qué el candelabro tenía que estar acá? No solo Él diseñó todo, sino Dios dice, me hizo entender el porqué del diseño. ¡Wow! Para mí eso es más difícil que matar a Goliat. Porque cuando estás hablando de diseñar un plano, Spring que estudia arquitectura, no te puedes pasar, ay, se me pasó 1 metro por acá, ¿no? Voy a hacer este techo, ay, se me pasaron 10 centímetros. Empiezan a construir y en el plano te pasaste 10 centímetros y ¿qué pasa? ¿Ah? ¿Cuántos han visto los edificios que tú dices, no? Como el edificio que está acá en Tacna, ¿no? Tacna con Emancipación, que está vacío, ¿no? ¿Por fuera se ve mal? ¿Se ve chueco? No, pues uno dice, ¿y ese edificio qué hace ahí? Vacío está el edificio. Antes estaban todos los pirañas nomás, no sé ahora quién vive ahí. Pero tienen que haber cometido un error en la fabricación y a veces yo he visto documentales cuando hacen edificios, si el error abajo es de 5 milímetros y empiezan a edificar, hay un error en el plano de 5 milímetros por el piso 50, eso es un desastre. Así que en el diseño no puedes tú darte el lujo de decir me paso un poquito, esto más alto, me gusta, no, porque todo se puede venir abajo. Por eso decía, David fue una persona increíble. Y él dijo, todo esto me fue trazado por Dios, quien me hizo entender todas las obras del diseño. Así que David no pudo decir, yo viajé a Egipto y me gustó un templo allá, así que voy a hacerlo así para Dios. No. ¿Está de moda este tipo de templo? No. No es lo que tú quieres, David, no es lo que te parece, es lo que Dios dice. Muy bien. Así que Salomón hace el templo, llamado el templo de Salomón, por supuesto. ¿Y qué pasa después, hermanos?
Dios viene otra vez, cuando todo fue hecho conforme a Dios, otra vez Dios desciende y habita ahí entre los hombres. El hombre que hizo, pasaron unos cientos de años y el hombre otra vez se apartó de Dios, del Dios que quería tener comunión con él. El hombre se apartó, otra vez lo dejó. Y esta vez Dios dice: yo voy a disciplinarlos duramente. Y Dios permite que venga una nación extranjera y se los lleve cautivos. Y el templo que había diseñado David, que Dios le había dado, adivinen qué pasa. Es destruido, es tirado abajo. ¿Ok? Es tirado abajo, es destruido. Y son llevados los hijos de Israel a cautividad. ¿Por qué? Por haber desobedecido a Dios, por haberse apartado del Señor. Durante este tiempo de cautividad, ¿me están siguiendo, hermanos? Amén. Algunos ya están en Apocalipsis. No estamos en Apocalipsis todavía. ¿Ok? Estamos en la época de cautividad. Durante este tiempo de cautiverio, Dios se le aparece a un hombre llamado Ezequiel, el profeta Ezequiel, el cual tiene muchas visiones de Dios, parte de las cuales tienen que ver con que Dios va a hacer volver a su pueblo otra vez, los va a restaurar, pero también él tiene una visión de que otra vez un nuevo templo va a ser construido. Y hermanos, debe ser importante porque hay capítulos en la Biblia que hablan solo de eso. Del nuevo templo que Dios quiere que hagan. Y otra vez, Dios se le aparece a Ezequiel. Él ve una visión, es llevado a este lugar y él ve un templo, dice, como era la ciudad. Y dice que había un varón ahí, no lo podemos leer porque es demasiado. Dice que había un varón como vestido y su color era como de bronce, que tenía una caña de medir y que tenía un hilo en su mano. Y este varón, ¿sabes qué hace con el profeta? Dice que este varón empieza a medir todo. Empieza a medir todo y a darle todas las medidas al profeta. Tú léelo después en tu casa, de Ezequiel 40 en adelante. Y Ezequiel tiene que estar mirando cómo este varón medía todo. Parecía un ingeniero, un arquitecto loco, así. Todo lo medía, todo le decía, y esto mide tanto, y esto mide tanto, y esto mide tanto, y esto mide tanto, y todo se lo decía a Ezequiel. Y Ezequiel, por supuesto, lo escribía porque lo tenemos hasta el día de hoy. Otra vez, esos son los capítulos de la Biblia que ¿qué hacemos? Los pasamos por alto, porque no hablan de comida, porque no hablan de dinero, porque no hablan de bendición. Así que, pastor, corra de esos capítulos. Suya, hoy día los estoy torturando a algunos, ¿no? Pastor, que esos capítulos, si están en la Biblia es por algo. Amén. Así que fíjate en Ezequiel 40. Ezequiel 40. Ahora recuerden, ¿para qué Dios quería que se le construya un tabernáculo o un templo? ¿Cuál era el fin? ¿Se acuerdan para qué? Para poder tener comunión, ¿verdad? Como Cristo no había venido, el hombre tenía que acercarse a Dios, ofrecer un sacrificio y tener comunión con Él. Para eso Dios hizo la casa, el templo. ¿Tienen Ezequiel 40? Siendo que esa página está nuevecita en tu Biblia, ¿no? De algunos, por supuesto, no se me ofendan, ¿no? Versículo 1, fíjense. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte
sur. Hermanos, esto es tremendo porque en Israel físicamente no había nada, pero en visión había algo. Amén. Quiere decir que no siempre es lo que vemos con nuestros ojos, porque él fue llevado a Israel y vio un edificio, dice, como una gran ciudad. Y si tú físicamente ibas a Israel, lo único que encontrabas era ruinas, pero espiritualmente había algo ya. Amén. Me llevó allí, dice versículo 3, y aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir. Y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo: hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Así que aquí se le aparece este varón Ezequiel y le dice: yo te voy a mostrar esta casa. Y ahora tú le vas a contar al pueblo de Israel todo lo que yo te digo. Y ustedes lean después, empieza a medir de todo. Empieza a decir: la casa es así, el techo es así, el atrio es así, las puertas son así, y a la derecha va esto, y a la izquierda va esto, y a la izquierda lo otro. Y Dios le empieza a dar a Ezequiel una visión de la casa que ¿quién quiere? Dios quiere, para poder tener comunión con su pueblo. Físicamente no había nada, habían ruinas solamente, ¿ok? Todo estaba destruido, había sido invadido, todo estaba destruido. Pero en una visión, Dios le muestra, lo lleva a Israel y le muestra durante varios capítulos cómo es el diseño de la nueva casa. Mira, pastor, ¿para qué nos habla de esto? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Pasen a Ezequiel 43, por favor. Ezequiel 43. Porque Dios le muestra a Ezequiel el diseño que Dios quiere, y en este caso está representado en una casa, en un edificio. Y dice en el versículo 10, una vez que él acaba de darle todas las instrucciones, dice el versículo 10, le dice: tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. Este es un versículo raro, porque le dice a Ezequiel: Ezequiel, yo te lo he enseñado a ti para que tú ahora le enseñes al pueblo la casa, el diseño de la casa. ¿Y para qué Dios le va a mostrar el diseño de la casa? Para que, dice ellos, que cómo reaccionen ante el diseño de la casa. Se avergüencen o se arrepientan ¿de qué? De sus pecados. Al ver el diseño de la casa que Dios quiere, ellos se avergüencen de sus pecados. Y no solamente eso, sino ellos empiezan a, ¿qué dice? Ellos ahora también midan el diseño de la casa de Dios. ¿Qué quiere decir, hermano? Quiere decir que Dios tiene un diseño, Dios tiene una mente para tu vida, para mi vida, para esta casa espiritual, para lo que Él quiere. Él tiene un diseño. ¿Y dónde están las personas que conocen ese diseño? ¿Dónde están aquellos que saben lo que Dios quiere? ¿Dónde están aquellos que saben con exactitud que esto debe de medir tanto, esto debe de medir lo otro, que a Dios le gusta su casa de esta forma? Porque no es mi casa, no es como yo quiero hacerla. ¿Cuántos de ustedes han escuchado? Esta es mi vida, no te metas conmigo, yo hago lo que yo quiero, yo decido. No, no es tu casa, avergüénzate. No es tu casa.
No es tu diseño, no es como tú quieras pintarla, no es que a mí me da la gana vivir así y a mí me da la gana vivir así. No, lo siento, malas noticias para ti, tú no eres tuyo. Y Dios tiene un diseño, y mientras uno vive sin conocer el diseño de Dios, sin conocer el propósito de Dios, y uno trata de vivir su vida, todo ese tiempo, la palabra de Dios dice, estamos pecando. Porque ¿cuál es el significado de la palabra pecado, tal como está descrito en la Biblia? No, pecado, uno dice pecado es fumar, pecado es tomar, pecado es pegarle a la mujer. No, pero ¿qué significa pecado en sí? Desobediencia es un pecado. Pero ¿saben qué significa la palabra pecado? Pecado, ¿sabes qué significa? Pecado simplemente significa errar el blanco. Ese es el significado de la palabra pecado. Pecado no es fumar, pecado no es... Pecado es simplemente errar el blanco. ¿Qué quiere decir? Que debería de caer en ese lugar, pero yo estoy fallando y cayendo en otro lado. Eso es pecado. Así de simple. El cual se manifiesta de diferentes formas. Pero si yo no conozco que hay un blanco donde debo de ir, que hay una dirección, una medida, un diseño, puedo pensar que estoy viviendo bien y estoy errando el blanco. Y Dios le dio esta tarea tan grande a Ezequiel de decir, Ezequiel, y lean los capítulos del 40 al 43, ese varón lo único que hace es medir todo. Todo lo mide. Porque él tiene que saber cómo Dios quiere todo. Y cuando termina de llevar a Ezequiel y decir, Ezequiel mide esto, mide lo otro, y el otro lo quiero así, y todo esto lo quiere decir, le dice ahora, tú Ezequiel, muéstrales la casa de Israel para que se avergüencen por sus pecados. ¿Por qué? Porque nosotros queremos hacer nuestra propia casa y vivir como nos da la gana. Y la palabra de Dios ahora es una sugerencia para el hombre. La palabra de Dios es ahora, si quieres, hazlo. Si te sientes bien, hazlo. El hombre ha agarrado el plano de Dios y lo ha arrugado, lo ha tirado a un piso, lo ha tirado al costado y dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacer las cosas como yo quiero. Dame libertad. Pero hay un problema. Hay un problema cuando el hombre decide hacer eso. Porque ¿qué pasa? Si esto que ha sido diseñado para algo, yo lo empiezo a usar para otra cosa. ¿Qué pasa si esto lo empiezo a usar para hacer masaje? ¿Alguien va a salir qué? Dañado, herido, porque no fue diseñado para eso. ¿Qué pasa si yo quiero usar esto como peine? Acá mi hermano Wenceslao, digo, hermano, está un poquito despeinado. ¡Poh! No fue diseñado para eso. Alguien va a salir herido. Porque el mundo está como está, porque el hombre está como está, porque a veces como cristianos estamos como estamos, porque no conocemos el diseño o no estamos viviendo conforme al diseño de Dios. Y ahora, Spring, por ejemplo, hace planos, ¿no? Has hecho planos, ¿ok? Y yo le digo, Spring, hazme un plano de un cuarto, hazme el plano de una casa, hazme el plano de una habitación. Y Spring viene con ¿qué? Inmediatamente viene con, si lo hace, viene con planos, viene con medidas, que tienen que ser ¿cómo? Perfectas.
exactas. Y yo le digo, Spring, pero esta línea que tú has hecho, yo quiero moverla un poco más a la derecha. Si quiero hacer eso, ella va a tener que, ¿qué? Lo más probable es que me digan, no se puede, pero yo le voy a decir, Spring, no seas legalista. ¿Por qué eres tan legalista? No seas legalista, tienes que darme un poco de, ¿no? ¿Por qué no puedo mover esa columna? No seas legalista. Hay cosas que seguramente ella va a decir, sí se puede cambiar. Por ejemplo, si ella me hace un círculo de flores y yo digo, no quiero un círculo de flores, quiero un cuadrado de flores. Ella me dice, ya, no hay problema, porque es decorativo, no es principal. Hay cosas en las cuales sí se pueden. Libertad de diseñar. Pero hay cosas que me dices, que ella me puede decir, Gustavo, si tú sacas eso, si tú mueves eso, todo se te va a caer encima. ¿Se me va a caer ahí mismo? No, ahí mismo no. En 3 años, en 5 años o en 10 años. Por eso Dios dice, ten cuidado con las decisiones que tomas hoy. ¿Por qué? Porque hoy día no te va a pasar nada. Hoy día todo va a estar bien. Pero tú no sabes lo que te va a pasar de acá a 3 años, de acá a 5 años o de acá a 10 años. No, pero esto he movido el diseño un poco nomás para que no se entere mi esposa. He cambiado las cosas un poquito para que mi esposo no se dé cuenta. Y lo cambias y dices, no, y no se cayó la casa. Sigue ahí. Pero tarde o temprano van a haber consecuencias. Hay un diseño de Dios. Y Dios lo metió, pobre Ezequiel, ¿verdad? Yo no sé si a él le gustaban los números. Pero le tiene dando medidas tras medidas tras medidas de todo lo que Dios quiere. No de lo que Él quiere, de lo que Dios quiere. Y como vimos, Dios le dice acá, muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. Y para terminar, vemos 3 cosas rápidamente. Alguien tiene que enseñarnos el diseño. Porque sin diseño, ¿qué hacemos? Estamos perdidos. Cada uno va a hacer lo mejor con buena intención, amén. Con buena intención cada uno va a hacer lo mejor que pueda. Pero sin el diseño, sin el plano, tú vas a construir cualquier cosa. Hermano, hermana, ¿cuándo el hombre o la mujer es más feliz? ¿Sabes cuándo? Cuando está su vida conforme al diseño de Dios. Porque como decía, ¿no? Es como tratar de encajar una pieza, ¿no? Es como decir el martillo. ¿Cuándo el martillo es más feliz? Es más feliz cuando está clavando y cuando está sacando clavos, porque para eso fue hecho. ¿Por qué? ¿Por qué en este mundo hay tanta depresión ahora? ¿Por qué tanto se tiene que depender de las pastillas? ¿Por qué la gente no puede dormir? ¿Por qué hay tanta angustia en el corazón del hombre? ¿Por qué? Porque no está viviendo conforme al diseño. O Dios diseñó al hombre cuando lo creó para que viva así, atribulado, deprimido, dependiente de alguna sustancia extra. ¿Dios lo creó al hombre así? No, ¿verdad? Dios no lo creó así. ¿Por qué el hombre depende tanto? Porque está viviendo en una situación muy contraria al diseño
Y cuando vivimos fuera del diseño necesitamos tantas cosas, no hay felicidad, no hay gozo, no hay paz en nuestra vida. Porque el gozo, la paz en nuestra vida viene cuando estamos, como dijo Jesús, viviendo en la voluntad de Dios, conforme al diseño. Si yo quiero usar mi reloj como martillo, lo voy a destrozar. Si mi reloj hablara, ¿qué diría? Oye, no me uses así, yo para esto no fui hecho. Este no es mi diseño. ¿Qué le pasa a la esposa si trata de tomar el lugar del hombre? ¿Qué le va a pasar? ¿Aló? Porque la mujer fue ¿qué? Diseñada. Amén. Para ciertas cosas muy importantes. ¿Qué pasa si el hombre trata de tomar el lugar de la mujer en el hogar y le dice a la mujer, mujer, tú encárgate de todas las responsabilidades, porque mi mamá se encargaba de todo en casa, ahora tú encárgate, por favor? ¿Cómo se va a sentir ese hombre? ¿Va a haber felicidad en ese matrimonio? No, pero no porque el hombre es malo, la mujer es mala, sino porque no están viviendo conforme al diseño de Dios. Si ella se pone los pantalones, como se dice, y él la falda. Puede funcionar un tiempo, pero tarde o temprano ella va a estar estresada, ¿no? No va a funcionar. El gozo en nuestra vida, la felicidad en nuestra vida es un resultado, si se puede decir, de poder estar cada vez más, porque este es de toda la vida, alineándonos en la voluntad de Dios. Amén. En la palabra de Dios, en el diseño que Dios tiene para nuestras vidas. Pero Dios le dijo al profeta, muéstrales la casa. Muéstrales la casa, que ellos puedan ver. Por eso la Biblia nos dice nosotros que debemos ir por todo el mundo y ¿qué cosa? Predicar el evangelio al hombre, para que el hombre pueda ver ¿qué? El diseño de Dios para con él, el plan de salvación de Dios para con el hombre. Por eso la Biblia dice, muéstrales el diseño de la casa. Lo segundo que decía es avergüéncense por sus pecados. Y como ya lo dije, pecado simplemente es no dar en el blanco. ¿Qué quiere decir? Que Dios, hermano, nos muestra lo que Él quiere, nos muestra su voluntad, nos muestra el diseño. Y tienes dos opciones: o te arrepientes y dices, Señor, perdón, porque no estoy viviendo como tú quieres que yo viva, o simplemente tú dices, no, ¿sabes qué? Lo siento. O sea, en cierta forma estás diciendo esto, yo sé mejor que Dios cómo vivir. Esa es la traducción, ¿verdad? La original. Cuando tú rechazas a Dios, tú le estás diciendo, Dios, discúlpame, pero yo sé más que tú. Y yo voy a vivir como yo quiero y adivina qué, le dices todavía, yo voy a ser feliz. ¿Y qué es lo que va a suceder? Todo lo contrario, ¿sí o no? Primeramente, que comparado lo que nosotros pensamos con lo que Dios piensa, nosotros somos más burros que no sé qué. Somos como unas bestias, ¿no? Es como que tú le quieras enseñar trigonometría a una hormiga. ¿Ok? Así somos nosotros comparados con Dios. No hay no hay ni comparación. Pablo dijo, las riquezas de la sabiduría son inescrutables, o sea, ni siquiera las puedes
entender. Así que imagínate, ¿ok? Lo que nosotros sabemos con lo que Dios sabe. Segundo, no nos va a ir bien. Porque Dios es malo, porque Dios está con un hacha para castigarnos, no, sino porque estoy tratando de encajar mi vida en un lugar donde Dios no ha planeado que lo encaje. Así de simple. No, Dios no tiene que maldecirme, no, yo solo me estoy maldiciendo al ponerme en un lugar donde Dios no quiere. ¿Por qué Dios dice que no nos unamos en yugo desigual? Porque Dios es malo, seguro. No, no es el diseño. Pero pastor, ¿y si es recontra churrísimo? Anda, mira el plano. Mira el plano. Mira el diseño. Pero pastor, ella es su pastor. Para el tráfico ella cuando camina. Y me ha dicho que me quiere, y me ha dicho que me ama, y me ha dicho que quiere ser la madre de mis hijos, y me ha dicho que nunca me dejará ni me desamparará, así como tú le dijiste a tus discípulos, ella me lo ha dicho también. ¿Cuál es el único problema? Que no te ama. Y que no quiere vivir conforme a tu palabra. Ese es un pequeñito problema, Señor. ¿Qué dice el diseño? ¿Qué dice el plano? Y ahí viene entonces la decisión. ¿Qué hago? ¿Vivo conforme al diseño de Dios para mi vida? ¿O su diseño lo pongo a un lado y empiezo a dibujar yo mi propio diseño? Hay una gran diferencia, hermanos, entre la visión, vamos a decir, yo miro adelante, ¿ok? Yo miro adelante. Y yo tengo una visión de lo que me espera, sí, ¿verdad? Yo digo, wow, no importa Dios, porque yo tengo claro lo que quiero. Pero Dios no está mirando desde donde yo veo, Dios está mirando desde arriba. Y hay una diferencia. Si yo pongo, por ejemplo, a mi hermano Freddy acá y a él lo veo, detrás de Freddy puede haber una serpiente que me quiere morder. Pero Freddy la tapa. ¿Y yo desde aquí la veo? No la veo. Pero si alguien la ve de arriba, ¿la ve? Sí la ve. Y me dice, no vayas por allá. Y yo digo, pero no hay paz, pero no hay nada malo. Porque en mis capacidades no veo nada malo. No veo una serpiente que hay detrás. Pero si alguien ve de arriba, ve la serpiente que está escondida. Por eso tenemos que permitir que Dios nos muestre el diseño y decir, Dios, ¿sabes qué? Aunque yo lo único que veo, dice la palabra, hay camino que al hombre le parece derecho. Señor, la verdad que este camino, ¿no? Lo veo tan derechito. Este hombre, él me dice que me ama, ella me dice que me ama, ¿no? Señor, este camino va a ser de éxito. Y Proverbios ya decía, ¿verdad? Hace cientos de años, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final, ¿qué dice? Es camino de muerte. ¿Por qué me parece derecho? Porque no veo yo el final, pero de arriba, él sí lo ve. Y me dice, no vayas por ahí, porque el final es camino de muerte. Y se requiere decir, Señor, voy a ver las cosas conforme al diseño. Y por último, en ese pasaje de Ezequiel, no leímos el versículo 11. El 10 decía, muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncese de sus pecados. ¿Y qué dice? Midan el diseño. Ahora yo tenemos que aprender ¿a qué? A medir por nosotros mismos.
¿Por qué? Porque no hay nadie que está correteándote diciendo haz esto y no haz lo otro. Tú tienes que saber el diseño. Y mira el versículo 11. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, ¿verdad? Porque es como cuando Cristo viene a nuestro corazón y nos muestra cuán pecadores somos y tú dices, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, soy tan pecador delante tuyo. Amén. ¿Cuántos se acuerdan de ese día? ¿No? Cuando Cristo vino y tú dices, Señor, wow, Señor, qué tal amor tuyo, yo soy tan pecador. Y no es porque ellas mataban, sino porque cuando Él te muestra lo que Él quiere, tú descubres que eres un pecador. Y dice, y si se avergonzaren de sus pecados, y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, ¿ahora qué dice? Hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas. Es como cuando alguien sale de la iglesia, ¿no? Hay su salida y hay su entrada. ¿Qué pasa si sales por la ventana del segundo piso? ¿Verdad? Te caes. Amén. Ese es para los que quieran irse a la iglesia. Tienen que salir por la puerta. Amén. Conforme al diseño. Amén. Y los que entran también tienen que entrar conforme al diseño. Tienen que entrar no porque estamos rifando acá apoyo, no tienen que entrar, ¿por qué? Por la puerta que es Cristo. ¿Se acuerdan? Jesús lo dijo, ¿verdad? Yo soy la puerta. Y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas, ¿y qué? Y las pongan por obra. ¿Qué quiere decir, hermano? Que después que tú te has arrepentido, ¿verdad? Recién dice después, y si se avergonzaren de todo lo que has hecho, entonces dice, hazles entender el diseño de la casa, ¿no? Y todas sus formas, etcétera, etcétera, etcétera. Sus configuraciones, todo. Y ahora, hay un versículo que no lo iba a leer, pero se los voy a leer para que se lo lleven como lonchera, ¿verdad? Se lo lleven a la casa extra. Muestra la casa, si se avergonzaren. Miren el siguiente versículo, versículo 12. No lo iba a leer, como dije, pero voy a leerlo. Me arrepentí de no leerlo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo iba a leer? Porque suena demasiado legalista. Esta es, la casa tiene una ley. Ay, ay, ay. Nadie le gusta la ley, ¿sí o no? Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, ¿qué más dice? El recinto entero, ¿qué más? No solo el recinto, sino todo en derredor. Será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Y ahí nos mató a todos, ¿sí o no? Amén. Será santísimo. La gente hoy tiene una confusión de que es una persona santa, ¿no? Se dice, yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo me he visto así, yo me he visto asá, y yo soy muy disciplinado. Él es una persona santa. Él es una persona santa. Pero Dios dice ahí en ese versículo que todo dice será santísimo. Y esta que dice es
La ley de la casa. Hermano, yo no sé si ustedes sabían, pero yo, por ejemplo, no puedo hacerme ni un gramo más santo, si puedo ponerle una medida. Yo podría ayunar, podría servir, dar mi vida, todo, y yo mismo no puedo producir. Yo produzco cero santidad en mí. ¿Amén? Porque si el hombre pudiera producir santidad, Cristo no hubiera tenido que venir. Solamente se hubiera necesitado un hombre con mucha fuerza de voluntad para hacerse santo. Porque dice que mi naturaleza es carnal y la carne produce carne, ¿verdad? No puedo producir yo espíritu. Por lo tanto, Dios tiene que darme una nueva naturaleza que es Él en mí. Amén. El cual sí puede producir santidad. No una santidad que empieza por afuera, sino una santidad que empieza por adentro. Y su casa, dice, la ley de su casa es que todo será como santísimo. Quiere decir que el trabajo de Dios conmigo es transformarme todo el tiempo para que yo pueda encajar perfectamente en su casa. Ahora, yo a veces le doy problemas a Dios, pero Él es muy paciente, dice. Amén. Sus misericordias son nuevas cada cuánto, no cada semana, para que veas cuánto problema le damos, que cada mañana Él tiene que darnos nuevas misericordias, porque las del día anterior casi se las agotamos. Él es lento para la ira, porque si no hace rato ya hubiéramos sido, como dijo Lamentaciones, consumidos, pero grande en misericordia. Así que si uno está caminando acá feliz y contento, no es por uno. Amén. Es porque Dios es tan que estamos acá caminando. Amén. Pero sí, Él quiere transformarme día a día para que un día Él pueda tomarme como una piedra preparada, lista, dispuesta para toda buena obra, y Él me pueda agarrar y decir: mira, Gustavo, aquí está el diseño que yo tenía para ti. Tú perteneces en esta pared. Y ¡plac! Él me pueda poner ahí. Pablo en su vida llegó a eso. Él dijo: yo ya acabé la carrera. Ya estoy listo para... Se despidió de todos: muchachos, ya acabé todo lo que tenía que hacer en esta tierra. Ya estoy listo para irme. Pónganse en pie, amados hermanos.